Lo que más miedo me da a mí y a la mayoría de los banqueros privados es no saber vender, no saber vendernos a nosotros mismos e incluso te diría más, ni siquiera atrevernos a vender. ¿Qué es lo que más miedo nos da a los banqueros de banca privada? A los asesores de clientes de alto patrimonio. Eso que no nos deja conciliar el sueño por las noches, que no se lo reconocemos a nadie y que incluso muchas veces nos da miedo incluso decírnoslo a nosotros mismos. Seguro que estarás pensando que quizás el miedo que más tengo como banquero privado es no conseguir clientes nuevos o perder los que tengo, o cuando trabajaba en el banco no poder conseguir los objetivos bancarios o no llevarme bien con compañeros y jefes que me hagan perder ascensos y oportunidades dentro de la organización. Sin duda todas estas cosas han sido y siguen siendo importantes en cierta medida, pero eso no es lo que más miedo me da. Lo que más miedo me da a mí y a la mayoría de los banqueros privados es no saber vender, no saber vendernos a nosotros mismos e incluso te diría más, ni siquiera atrevernos a vender. Piensa que al final todos los seres humanos somos vendedores desde que nacemos hasta que morimos. En cierta medida y en cierto grado estamos continuamente vendiéndonos a nosotros mismos para poder relacionarnos con los demás. Esto no es ni malo ni bueno, es una realidad palpable, es algo que existe desde siempre y a los que tenemos que reconocerlo. En el caso de los banqueros privados, esto se traduce en un miedo absoluto a sentirnos peor si el cliente no nos hace caso, e incluso a sentir de alguna manera que nos estamos degradando como si fuéramos vendedores de enciclopedias, y a tener miedo si el cliente no ve lo bueno que somos en nuestro trabajo. Lo que esconde todo esto es una increíble inseguridad que tenemos. Es cierto y es notorio que muchas personas que nos dedicamos a la gestión y al asesoramiento patrimonial nos da miedo compartir las experiencias que tenemos, nos da miedo compartir un producto o un tipo de servicio que hemos visto que es muy bueno para los clientes por si acaso nos copian, o cuando trabajas para un banco tienes cierta resistencia a presentar a tu cliente a otros compañeros y a nuestros jefes, como si fueran de tu propiedad, y como el hecho de que alguien pudiera conocerles te supusiera una amenaza que perjudicara tu carrera profesional. Lo que no nos damos cuenta muchas veces es que esto dice muy poco de nosotros. Si yo tengo miedo de compartir mi conocimiento o de presentar a un cliente por miedo a que le quiten, estoy diciendo al mismo tiempo que yo no soy capaz de defender el trabajo que hago y que no soy lo suficientemente valioso. Eso, como digo, no esconde más que una enorme inseguridad que a veces nos pasa. En mi caso concreto nunca he tenido miedo a compartir las cosas que hago con los clientes, los conocimientos que tengo, o incluso a presentar a mis clientes, porque siempre he sido de la idea de que todo lo que se comporte se multiplica y todo lo que se mantiene para uno mismo se pierde. Al final, esa ley de la abundancia, que queda un poquito naif, sí que es cierta en la mayoría de los casos. Cuanto más des, más te vendrá de vuelta, pero no hay que olvidar que en algunos momentos de la carrera o cuando tenías cierta menor experiencia de la que tengo ahora, sí que eran preguntas que te hacías de cuando en cuando y que te daba cierta cosa a compartir porque veías sobre todo que el resto de tus compañeros no lo hacía. En definitiva, lo que estamos diciendo con este tipo de actuaciones es que nosotros, los banqueros privados, somos tan buenos y somos tan maravillosos que los clientes deberían comprar todo lo que decimos y seguir todas nuestras instrucciones por sí mismos, deberían verlo como se ve el sol salir todas las mañanas o como se contemplan las mareas, cuando la realidad no es así. De hecho, esto nos hace llevar o cometer dos errores un tanto contradictorios entre sí. Por un lado, tendemos a sobrevalorarnos nosotros mismos y a esconder esos miedos que tenemos en base a nuestros tecnicismos y a la jerga propia de nuestro negocio. Esto es algo que también hacen, por ejemplo, los abogados y los médicos, pero ellos juegan con la ventaja de que están mejor vistos por la sociedad que el sector de la banca. Entonces, con estos tecnicismos lo que estamos haciendo es alejar al cliente porque no nos está entendiendo. Quizás por vergüenza también del propio cliente no nos lo llegue a decir y nosotros nos vayamos a casa muy tranquilos, pero en el fondo ha quedado totalmente desconcertado y en lugar de generar una confianza necesaria con el cliente, estás consiguiendo justo lo contrario. Este error yo sí que lo cometí cuando era más joven y cuando empezaba a trabajar. Recuerdo siempre cuando, de hecho me lo recuerda mucho, un jefe que tuve, un tipazo en Madrid, que en una de las reuniones con un gran cliente yo me puse a explicar
el desarrollo de su cartera con muchísimos tecnicismos, y cuando veía que el cliente no me entendía, el que se enfadaba era yo. En mi fatal arrogancia yo pensaba que era el cliente el que tenía que entenderme a mí y no al revés. Este es un error muy común que cometemos muchas veces, el no entender que el que te tiene que entender es el cliente y no al revés. Si no se lo has explicado de una manera que lo entienda, estás fallando en tu negocio. El otro error que cometemos habitualmente es justo el contrario, es el de infravalorar a los clientes. Y eso nos lleva, en algunos casos, a malas praxis, a tratar de, bueno, en base a la confianza que te tienen o que no revisen lo que están firmando o cualquier otra cosa, pues firmarte cualquier producto que no sea adecuado para ellos, incluso ocultarles comisiones o cobrarles más de la cuenta y un largo etcétera. Yo tengo que reconocer que gran parte de la mala fama que, como digo, tiene el sector de la banca y los banqueros en general está bien ganada por esta serie de prácticas poco éticas que desgraciadamente a veces son más habituales de la cuenta. Una de las maneras que tenemos de atajar todos estos problemas es tratar de relacionarnos con los clientes de otra manera. En muchas ocasiones se trata de convertirte en un amigo, entre comillas, del cliente, salir a comer con él, emborracharte, de fiesta, e incluso yo he visto casos en los que se han ido de vacaciones. Esto lo que hace es difuminar la idea entre la línea entre lo que es el profesional y lo que es la amistad, que en la inmensa mayoría de los casos, por no decir en todos, acaba muy mal. Siempre digo que el dinero no entiende de amistades, ni de color, ni de ninguna otra cosa, más que de resultados y de buen servicio. Con lo cual, este para mí nunca ha sido el camino a seguir, pero que en ocasiones lo toman algunos banqueros privados como atajo para resolver todas esas dudas que tienen entre ellos. Yo personalmente lo que creo es que hay que hacerlo de otra manera. En mis carnes he visto cómo mis habilidades para poder relacionarme con los clientes, poder comunicarlos y poder generar una buena rango de confianza, a veces han visto minorados por esa incapacidad que yo he tenido también para saber venderme, para saber ofrecer las cosas. Aquí hay que distinguir entre saber pedir y pedir lo correcto. Lo digo porque también es verdad que muchos bancos comerciales se enfocan mucho en la que los banqueros se tienen que dedicar a pedir y a ofrecer cosas. Y yo creo que eso es justo el lado contrario del prisma de lo que estamos hablando. Es el otro pecado, es el hecho de ofrecer por ofrecer productos y pedir por pedir. Yo creo que lo que hay que hacer es pedir con rigor, es ajustar todos los productos y todos los servicios que conoces a lo largo de los años en que trabajas en este sector y ajustarlos adecuadamente a los clientes para satisfacer sus necesidades. Por eso, lo primero y más importante es que tengas un producto de calidad, en este caso, tu propia calidad como asesor y como gestor de inversiones para poder transformar todo lo que tiene el cliente en la cabeza en una cartera concreta de inversiones que seas capaz de monitorear en el tiempo. Yo siempre digo que el mayor servicio que hago a un cliente es al principio de la relación. Cuando me siento con él por primera vez, me cuenta lo que necesita, me cuenta lo que está pensando y yo transformo toda esa información en una cartera concreta que podamos empezar a trabajar y que le damos seguimiento. Para eso tienes que tener muchos años de experiencia y tienes que también tener un network, una red de contactos suficientemente robusta para poder entender y poder acceder a todos los productos y servicios que hay en este sector, que son enormes, son mucho más grandes de lo que pensamos y mucho más grandes incluso de lo que pensaba cuando trabajaba en un banco en el que me veía un poco, digamos, restringido a lo que es la estrategia y la operativa del propio banco. Una vez que te independizas, eres capaz de ver toda la imagen completa y todas las oportunidades que hay ahí fuera. Y ni siquiera esto es suficiente, porque luego también tienes que tener la capacidad de poder darle continuidad, poder darle seguimiento, poder darle un monitoreo y acompañar al cliente en todas las esferas y en todas las etapas de su vida. Al igual que le pasa a cualquier otra persona, los clientes también van cambiando en sus motivaciones, en sus objetivos y en sus circunstancias vitales, y eso es lo que te tiene que motivar para acompañarle en ese camino y para ayudarle en cada una de esas etapas. Y para hacer eso, la única cosa que te puedes hacer es mantenerte siempre al día en cuanto a los productos, servicios y a todo lo que está sucediendo en el mercado. Así que sí, el mayor miedo que tenemos los banqueros privados es no saber vendernos a nosotros mismos y que el cliente lo descubra.